Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase de Patrología Fundamental del siglo IV. En la última clase en donde nos encontramos vimos un poco sobre Hilario de Poitiers. Brevemente vimos pues la situación de sus obras en general, ¿verdad? Una breve reseña biográfica y es lo que vimos en general. Vamos a abordar ahora precisamente el tema de Hilario de Poitiers, pero desde su cristología, ¿no? Que es algo muy importante. Hilario de Poitiers, como habíamos dicho, le toca vivir la situación de la crisis arriana, propiamente en aquel tiempo, y por supuesto tendría que él enfrentarlo. Él defiende a Atanasio, como habíamos dicho, lo mandan al exilio, y eso le decíamos que le sirvió para conocer otras realidades, conocer otras posturas y profundizar. Por lo tanto, podemos decir que la cristología de Hilario es también importante desde el ámbito latino, mientras que el ámbito griego, sobre todo, veíamos el grande aporte de Atanasio, vemos también el aporte latino ya gracias a Hilario de Poitiers. Y entonces podemos ver que si bien, ¿verdad? Hilario de Poitiers tenía ya la idea básica, defendía el concilio de Nicea en general, ¿no? Pero lo había visto de una manera muy sencilla y superficial. Con el exilio, evidentemente, pues se topa con el pensamiento de Orígenes y por supuesto con el pensamiento de Atanasio, que es algo muy importante dentro de esta realidad. Con Orígenes, pues se va a topar entonces pues el tema de lo incorpóreo de Dios, ¿no? De la infinitud de Dios, y por lo tanto eso le ayuda todavía a tener otras categorías fundamentales dentro de su propio pensamiento. Él pues va teniendo contacto, ¿verdad? Con los defensores del homoousios y con lo que él trae, ¿verdad? Los conocimientos que él trae, el pensamiento de Tertuliano propiamente, en el ámbito latino, el pensamiento de Novaciano, que también es fuerte en el pensamiento latino. Podemos ver entonces que ya Hilario ya tenía alguna relación, ¿verdad? Una idea de relación entre la persona y la sustancia, ¿no? De manera muy sencilla. Y por supuesto, él estaba en contra del arrianismo y en contra del monarquianismo. Entonces, de entrada ya tenía estos dos elementos fundamentales, ¿no? Lo que él tenía que enfrentar. Y entonces, él trata de ver la idea general del Concilio de Nicea, trata de rescatar la idea del homoousios, por supuesto. Y entonces él va viendo una serie de elementos fundamentales que le puedan ayudar a él para ir haciendo su propia cristología. Y que por supuesto va a estar plasmada en el libro de Trinitate que hablábamos también la clase pasada y de la estructura misma del texto. Entonces podemos decir que él está convencido, ¿verdad?, de que algo muy importante dentro de la vida, de la vida divina es precisamente la importancia del nombre, del nombre. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, llamarle a logos, sabiduría, imagen del Padre, ya él hace ver que el nombre es algo fundamental, porque el nombre para Hilario de Poitiers es fundamental dado que el nombre habla de la naturaleza, indica su naturaleza. Esta noción de nombre como indicador de una naturaleza la toma de la filosofía estoica, en donde precisamente hace ver que entonces el valor del nombre, no nada más, el nombre no nada más es una etiqueta, ¿no? Sino el nombre también ya está hablando de una esencia. Entonces decir que logos es sabiduría, que logos es imagen, ya está hablando de su esencia, está hablando de su identidad como tal. No solamente son nombres aproximativos, nombres de referencia, sino sobre todo lo que trata de hacer ver, ¿verdad? Hilario, cuando empieza a hablar del nombre padre, hijo, ¿verdad? Logos, sabiduría, está diciendo, ya está hablando de su identidad, está hablando de esto. Por lo tanto, de entrada, decir padre o decir hijo significa que ya estamos hablando precisamente de un indicador de la naturaleza de las personas divinas, padre e hijo. Estamos ya dándole una identidad propia dentro de la vida divina, dentro de la vida trinitaria, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, decir padre y decir hijo ya estamos hablando de la propia identidad y de la propia misión que hay dentro de la vida divina. Obviamente, Hilario, como buen partidario del monoteísmo, por supuesto, va a defender que solamente existe un Dios, porque él parte de un texto, ¿verdad?, del Deuteronomio 6:4, donde dice que hay un único Señor, hay únicos, adorarás al único Señor. Por lo tanto, él va a decir que efectivamente hay un solo Dios, el Padre es el Dios verdadero y que el Hijo es también Dios verdadero. Por lo tanto, estamos delante de una realidad que es fundamental. Y entonces ya va a tratar él de defender y de definir al mismo tiempo la unidad de un solo Dios, que está, la unicidad, perdón, de un solo Dios, que está en la unidad del Padre y del Hijo, un solo Dios, con dos personas diríamos nosotros, ¿no? El Padre y el Hijo, que son dos realidades fundamentales dentro de la vida divina.
Por lo tanto, dice Hilario de Poitiers, ¿verdad? Va él a decir que esta idea de que el Padre y el Hijo han existido desde siempre, ¿verdad? Son eternos, pues sí, se habla ya desde la misma escritura, desde el Antiguo Testamento. En Génesis 1, ¿verdad? Cuando dice hagamos, dice Hilario de Poitiers, claramente ahí se dice hagamos. No está en singular, no dice voy a hacer. No es que dice Dios voy a hacer al hombre, no, hagamos al hombre. Y si está en plural, dice él, se ve entonces que efectivamente está en, en sintonía. Hay una realidad divina, hay una vida intradivina desde el principio. No hay ninguna separación. Se ve que entonces Dios no es solitario. Dios no es solitario. Entonces, él dice, el texto dice, hagamos, habla entonces del Padre que dialoga con el Hijo de entrada. Y entonces Dios no es un Dios solitario. Pero aparte, dice el texto del Génesis, también aclara, ¿verdad? Cuando va relatándose el texto del Génesis, va marcando el texto. Dios dijo, ¿verdad? Y dijo Dios en singular. Entonces dice, allí hay una diferencia. Por un lado está en singular, dice Dios dice, o dijo Dios. El verbo está en singular. Pero luego cuando va a ser al hombre dice, hagamos, está en plural. Dice, ¿cómo puede decir primero en singular y luego en plural? Ah, pues claro, en singular, porque está hablando de la unicidad de Dios. Hay un solo Dios. Dios dice. Pero cuando dice hagamos, entonces está hablando ahí de las personas, el Padre y el Hijo que están dialogando. Por lo tanto, Hilario con esto trata de hacer ver que hay un solo Dios, pero que hay, bueno, están las tres personas, pero aquí está sobre todo dedicándoselo al Logos, ¿no? El Padre que dialoga con el Logos que es Dios verdadero. No es una criatura, como dirían los arrenos, sino que es Dios verdadero. Entonces, partiendo del Génesis 1, Dios dice, ¿verdad? El verbo en singular habla de la unicidad de Dios. Hay un solo Dios. Y cuando dice el Génesis, ¿no? 1:28, hagamos, está en plural, porque está hablando entonces del Padre con el Hijo, el diálogo del Padre con el Hijo. Un Dios que no es en ningún momento solitario. Y partiendo de esta idea, entonces dice que dentro de las Sagradas Escrituras podemos apreciar el tema de las teofanías, ¿verdad? Y entonces, en el tema de las teofanías, él ve la obra de Logos, que se va manifestando de cierta manera. Dice, por ejemplo, hay teofanías en las que aparece un ángel en la que se comunica a los hombres. Y entonces él dice, ¿será acaso que este diálogo que se tiene, ¿verdad? Del ángel con los hombres, este ángel dice, es una imagen de Logos. Dice, pero no porque el Logos sea un ángel por naturaleza, no. El Logos se manifiesta así como ángel, pero por misión. El Logos es ángel por misión, no es Logos por naturaleza, no es Logos por naturaleza. No es que el Logos sea un ángel, no, solamente es por misión, porque tiene un envío, está siendo enviado, quiere comunicar una palabra, quiere comunicar un mensaje, pero hasta ahí no hay otra cosa, no hay otra realidad sino esto. Y por lo tanto esta misión distingue precisamente la persona de quien manda y de quien es mandado. Entonces hay un solo Dios, el Padre, y está formado por el Padre y el Hijo. El Padre es el que manda, el Hijo es el que hace el mandado, ¿no? El Hijo es el que cumple el mandado, pero hay un solo Dios, en el mismo nivel, claro. Y entonces el Padre es el que manda, el Hijo es el que realiza la misión. Entonces se distingue solamente por su función, pero es un solo Dios. No hay dos dioses distintos, no una criatura, no. No se distingue la naturaleza. Tanto el Padre como el Hijo son Dios, pero sus misiones o sus funciones son distintas. Ahí los podemos distinguir, porque ya el nombre Padre y el nombre Hijo ya están indicando una nueva realidad. Por lo tanto, existe un solo Dios, no hay más dioses, hay un solo Dios, según dice el Deuteronomio. Y que este Dios efectivamente podemos encontrar al Padre y podemos encontrar al Hijo. Este Hijo, obviamente, siguiendo a los teólogos anteriores, dice, es un Hijo que no es creado de la nada o de una materia preexistente, no. Dice, el Hijo ha sido generado de la naturaleza del Padre, viene de la naturaleza del Padre, de la usía del Padre. Por lo tanto, dice, esta es una generación especial en la que precisamente el Padre genera al Hijo, genera al Logos, como lo hemos explicado ya en otros momentos. Y dice, cuando se genera al Logos, al Hijo, dice, no hay ni una disminución, ni una emanación, ni una extensión, ni un cambio en el Padre, en la naturaleza del Padre. No es que cuando el Padre genera al Hijo, disminuya, ¿no? Se hace más chiquito el Padre. No pierde nada. No es una emanación tampoco, ¿verdad? No es que el Padre está emanando, ¿verdad? Como los gnósticos decían que había una serie de emanaciones y se iban formando diferentes eones. No hay una emanación.
Tampoco es una extensión, no es un pegoste que se le fue ahí al Padre. Estaba el Padre y de repente le dieron un pegoste ahí, ¿no? Para que el Hijo estuviera. No, no, no. Ni hay un cambio en el Padre. No, no sufre nada. El Padre sigue con su misma naturaleza y el Hijo participa de esa misma naturaleza. No hay ningún cambio en el Padre, ¿no? Porque es verdaderamente Dios. Y por lo tanto, el Hijo respecto con el Padre es coeterno. Participa de la eternidad que el Padre tiene por naturaleza. Por lo tanto, la generación del Hijo no implica una posteridad, dice él, ¿no? Porque recordemos que los arrianos decían, hubo un tiempo en el que el Hijo no era. No, 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 no. No. El Hijo fue generado desde la eternidad, es desde la eternidad, porque el Hijo es eterno. No quiere decir que hubo un tiempo en el que el Hijo no existió, no. Desde la eternidad el Hijo fue engendrado y por lo tanto desde la eternidad esto se ha realizado y en consecuencia por lo tanto el Hijo es eterno. Porque la generación del Hijo, ¿verdad? El Padre al generar al Hijo se da fuera del tiempo, no se da en el tiempo, se da fuera del tiempo, que es lo más importante. Lo más importante. Entonces sí, el hombre, dice Hilario, el hombre pues sí nace en el tiempo con categorías temporales. Cuando el Hijo fue generado fuera de estas categorías temporales, porque el Hijo es eterno. Pertenece a estas categorías que son fundamentales, ¿no? Entonces no podemos hablar nosotros de esta realidad como una criatura cualquiera, porque las categorías del Hijo están fuera del tiempo. Por lo tanto, dice Hilario, el Padre posee la divinidad, no en parte, sino completa. No es que el Hijo tenga una partecita, ¿verdad?, de la divinidad del Padre. No, no, el Hijo no tiene ninguna partecita. El Hijo tiene la divinidad completa del Padre. El Padre y el Hijo tienen la misma divinidad. Porque el Padre le da todo, ¿no? Como decía el Evangelio de Juan, ¿no? 17. El Padre me le ha dado todo y por lo tanto el Hijo ha recibido todo del Padre. Por lo tanto, son iguales, no solo por naturaleza, dice él, sino por operaciones, por potencia, por honor y por gloria. La gloria del Padre es la gloria del Hijo. El honor que se le debe al Padre es el honor que se le da al Hijo. Las operaciones que hace el Padre las hace el Hijo. Los dos son, pertenecen a la misma naturaleza, ¿no? No hay distinción, ¿verdad? No hay ese tipo de situaciones. Por lo tanto, dice Hilario de Poitiers, de verdad, él va a definir la unidad de Dios con la naturaleza, ¿verdad? Con la sustancia, con la esencia, o sea, participan de la misma sustancia, de la misma esencia. ¿Cómo es que se distingue el Padre del Hijo? Pues por el término persona. Ese es lo único, ¿no? Se distingue por el término persona. Y entonces yo puedo hablar entonces, sí, del Padre y del Hijo, porque son personas. Pero la naturaleza es la misma, una sola naturaleza, no hay más naturalezas ahí, ¿no? Y esto entonces va a dar un aporte fundamental o central en Hilario de Poitiers porque va a hablar precisamente de esta realidad. Ciertamente, ¿verdad?, él va a hablar de esta situación siempre desde el punto de vista de la misión, ¿no? Entonces dice, el Padre envía al Hijo, por eso podemos distinguir a las personas, porque el Padre es el que ha enviado al Hijo. Y entonces se puede ver claramente ahí el origen de todo. El origen está en el Padre. El Padre ha generado al Hijo. El Hijo ha sido generado por el Padre. Pero esta generación los une y los distingue. Pero siguen siendo los dos de una misma naturaleza. Como lo dice claramente Juan 10:30, ¿no? El Padre y yo somos uno. Por lo tanto, entre el Padre y el Hijo existe una unidad de voluntad y de operación. Esta unidad, para evitar críticas, ¿verdad?, que se le pudieran hacer a Hilario, él hace hablar de una unidad entre el Padre y el Hijo. Y en la obra de Trinitate aborda el tema del Espíritu Santo muy, muy someramente, no se mete de lleno en el tema del Espíritu Santo, propiamente no era tanto la época, no estaba tanto la controversia en aquel momento. Pero él ya, por ejemplo, en el libro 8, él habla un poco sobre el Espíritu Santo, y él dice que el Espíritu Santo es la virtus operativa del Padre y de Cristo. Virtus entendida como la fuerza. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Una fuerza operativa del Padre y del Hijo. No lo define como persona. El Padre y el Hijo son personas, pero curiosamente Hilario no define como persona al Espíritu Santo, ¿verdad? Y no lo trata en el contexto de la unidad divina. Entonces lo ve por un lado como fuerza, o sea, no queda muy aclarado muy bien el tema del Espíritu Santo. En el libro 12 vuelve a hablar del Espíritu Santo y ahí sí dice algo que complementa todo esto, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo no puede ser generado por el Padre,
porque el único generado es el Hijo. O sea, de entrada ya empieza a poner términos claves, ¿no? El término generación solamente se le puede atribuir al Hijo. El Espíritu Santo no se le puede llamar generado porque podríamos decir nosotros, sería otro hijo, ¿no? No, no, el Espíritu Santo no es hijo. Por lo tanto dice, este es un término que no se le debería de dar. Pero él aclara, pero el Espíritu Santo tampoco es una criatura. Entonces, si bien Hilario de Poitiers, ¿verdad?, hace ver que el Espíritu Santo, ¿verdad?, no es criatura, pertenece al ámbito divino, pero no le aplica el término persona, solamente dice eso, ¿verdad? Solamente trata de ver eso. Se habría que pensar, ¿verdad?, esta situación. Y por lo tanto va a decir que el Espíritu Santo deriva, él dice, de la res del Padre, de la res, ¿no? En latín, res, ¿no? Como de la esencia de su sustancia, ¿no? De su sustrato, vaya, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo tiene su origen en la divinidad del Padre. No dice exactamente cómo es, no le da un nombre propio, ¿verdad? Pero sí dice, el Espíritu Santo no es generado porque no es hijo. El Espíritu Santo no es criatura, viene de la red del Padre, o sea, es del ámbito divino. Pero pues no se aventurará a decir más, ¿no? O sea, lo deja muy sencillo, pone ciertas bases, pero ya va colocando elementos fundamentales para poder realizar esta situación que se puede apreciar aquí. Entonces, a modo de resumen, podemos decir, ¿de qué habla Hilario de Poitiers? Él habla de la importancia de un solo Dios, partiendo de la misma escritura, ¿no? Deuteronomio 6:4, donde Deuteronomio nos va a decir que solamente hay un Dios. ¿Cómo se puede hablar de un solo Dios? Si hablamos de un Padre y hablamos de un Hijo, entonces él parte del Génesis 1, cuando va Dios creando. Y entonces el libro del Génesis se esfuerza en decir, y dijo Dios, o Dios dice, ¿no? Y el verbo está en singular, ¿verdad? Dios dice, está en singular. Por lo tanto, si dice, está en singular, significa que habla de un solo Dios. Sin embargo, ya para el versículo 28 aparece el hagamos al hombre. ¿Por qué si aquí estaba en singular, aquí cambia al plural? Porque se habla en singular porque hay un solo Dios. Pero se habla del hagamos porque habla del Padre con el Hijo. El Padre que dialoga con el Hijo. De dos personas en la Trinidad, ¿no? Y entonces, dice él, siguiendo, ¿verdad?, la teología que ya se ha ido dando desde la antigüedad y que está madurando ya en el pensamiento de Hilario, que el Hijo es generado por el Padre. Él utiliza la palabra, no es generado. Pero es generado no en el tiempo, sino en la eternidad, ¿no? Por lo tanto, si es generado desde la eternidad, significa, ¿verdad? Significa algo muy importante, que el Padre y el Hijo son eternos, porque esta generación que tenemos aquí nosotros, esta generación, se da en la eternidad. Se da en la eternidad, ¿no? Por lo tanto, si se da en la eternidad, quiere decir que se está dando tal cual, ¿no? En la eternidad. No existe un antes, no es que hubo un tiempo en el que el Hijo no era, no existe un antes, porque la generación se da en la eternidad. No hay un antes ni un después, sino que el Hijo ha sido generado desde la eternidad. Por lo tanto, el Hijo participa de la eternidad y de la sustancia del Padre. Decíamos que él utiliza la palabra personas para distinguir al Padre y el Hijo, es decir, un solo Dios con dos personas, y sobre todo se puede ver en la misión. El Padre es el que envía, el Hijo es el que ha sido enviado, ¿no? Y finalmente decíamos que del Espíritu Santo habla poco, ¿verdad? Él dice que es una virtus, una fuerza del Padre, pero sobre todo dice que es la res del Padre, ¿no? Del sustrato del Padre. O sea, le da un origen divino al Espíritu Santo. Si bien no lo está clarificando bien, está dándole un sentido divino al Espíritu. Muy bien, teniendo ya el resumen que hicimos, podemos ver ahora, de manera breve, algunos textos que le di. Les envié un archivo, ¿verdad?, con textos de San Hilario de Poitiers, otro pequeño sobre Apolinar, y finalmente un texto de Basilio, ¿verdad? Los textos de Basilio, que son los textos para más o menos profundizar algunas cosas. Entonces, en el texto de Hilario de Poitiers tenemos el primero tomado del libro 8 del De Trinitate, donde dice, el primer texto, ¿no? Una sola, por tanto, es la fe. Profesar que el Padre está en el Hijo y que el Hijo está en el Padre, por unidad inseparable de naturaleza. Entonces, Hilario de golpe dice, ¿verdad? El Padre está en el Hijo, punto. Están unidos, no están separados. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Una naturaleza inseparable, no son dos naturalezas. Y entonces él dice, si es una sola naturaleza y están unidos, entonces dice Hilario, es una unidad no confusa. Una unidad no confusa. O sea, no es que estén revueltas, ¿verdad? Las dos personas. No está confundidas. Es una unidad. Están juntos, pero no revueltos. No están confundidos. Sino sin división, ¿verdad? No hay división en ellos tampoco. No hay división.
No es que la naturaleza se partió en dos, no, no hay división. Dice, no con mezcla, sino sin diferencia, es decir, no están mezclados, no están mezclados en ningún momento. No hay consecuencia de una conjunción, pero existente por sí misma, no privada de plenitud, sino perfecta. O sea, tanto el Padre como el Hijo participan plenamente de la naturaleza divina, ¿no? Es lo que él está diciendo ahí. Dice, en efecto, hay un nacimiento, no una división. Y cuando habla aquí de nacimiento, ¿verdad? Para Hilario, de paterno nacimiento se refiere a la generación. No se refiere al nacimiento como de un bebé o de un animal o algo así, no. Sino se refiere sobre todo al nacimiento en el sentido de la generación. O sea, hay una generación. El padre que genera al hijo, pero no que se divide. No es que el padre, ¿verdad?, se arranca un pedazo de su naturaleza para que nazca el hijo. No hay división. Solamente hay una generación que él le pone aquí, verá, nacimiento. Dice, este es el hijo no por adopción. Hay Dios, no una creación. Entonces, el padre genera al hijo, pero no por adopción, sino que pertenece a la naturaleza del padre. No lo está adoptando. Dice, hay Dios, no una creación. Entonces, en la generación del hijo, lo que está diciendo Hilario, ¿verdad? En la generación del hijo, implica que no hay una creación, porque el hijo pertenece totalmente a la plenitud de la divinidad, de la naturaleza divina. Ni Dios es de otro género, sino que el Padre y el Hijo son una sola cosa. O sea, el Padre y el Hijo son Dios. Y sigue el texto, ¿no? En efecto, la naturaleza no es renovada al nacer. Así de ser por propiedad diferente de aquel que era en el origen, en cambio así, ya que uno y el otro son uno solo, y uno solo se encuentra significado en el uno y en el otro. Y no hay uno y otro sin el otro. O sea, si yo hablo del Padre y del Hijo, ¿verdad? No hay uno y sin el otro. O sea, el Padre está siempre con el Hijo, no están separados. El uno con el otro, siempre están en relación los dos. Y por lo tanto siempre están unidos. La enseñanza, por lo tanto, dice de Pablo, no se aleja de la predicación del Evangelio. Ni Cristo que le habla en Pablo es diferente al que ha dicho cuando vivió en el cuerpo de este mundo. O sea, así como cuando Pablo habla de Cristo, no está hablando de un Cristo distinto, ¿no? No es que Pablo habla de Cristo y de un Cristo diferente al otro, no. Es el mismo Cristo. Así cuando el Padre habla del Hijo, el Padre y el Hijo están juntos. No es otro Hijo distinto, no es otra realidad diferente, sino que están siempre juntos, están juntos. Y en el segundo texto, ¿verdad?, que tenemos ahí brevemente, dice, ¿cuál divinidad está en Cristo plenamente? Si no es del Padre, ¿qué otro Dios me impones en tu falaz predicación de un solo Dios? O sea, si estamos diciendo que el Hijo participa de la divinidad, ¿de cuál divinidad dice Hilario? Pues la del Padre, punto. O sea, si es divino o esto tiene otra divinidad, pues entonces ¿de qué otro Dios de qué me estás hablando? Dice, ¿cuál divinidad habita en Cristo? Si al contrario la divinidad propia del Padre. Entonces, ¿cuál divinidad participa el Hijo? Pues de la divinidad del Padre, no de otro. Entonces, si no estaríamos hablando de otro Dios, estaríamos hablando de dos dioses, ¿no? Es algo ridículo, ¿no? Dice, si en efecto encierras al Padre en el Hijo a modo de cuerpo, el Padre habitando en el Hijo no existiría en sí. En cambio, si habitando en él corporalmente la divinidad indica que en él la realidad de la naturaleza de Dios, porque Dios está en él, no por designación o por voluntad, sino por generación real e integralmente en plenitud en su corporalidad. O sea, en el cuerpo de Cristo se manifiesta la divinidad de Cristo. Y esa divinidad de Cristo es la del Padre. O sea que la divinidad tanto del Padre como del Hijo, se manifiestan en el cuerpo de Cristo, punto. No es que es otra divinidad distinta, no es que es otra realidad diferente, no, es la divinidad del Padre, que se está haciendo visible en el cuerpo de Cristo, ¿no? En la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Y entonces sigue, ¿no? Más adelante, dice, y todo lo que habita corporalmente es según la plenitud divina, o sea, si el Hijo es verdadero Dios, participa de la naturaleza divina, entonces se hace presente, claro, en Cristo, ¿no? Totalmente, ¿no? Dice, ¿por qué te aferras a la doctrina vana y engañosa? ¿Por qué me propones solamente la humanidad, la concordia y la criatura? En Cristo está corporalmente la plenitud de la divinidad. O sea, la divinidad se manifiesta en Cristo desde la eternidad, cuando fue generado y cuando se encarnó. Ahí está la plenitud de la divinidad. Dice, ¿por qué te quieres aferrar a vanas doctrinas, ¿no? A doctrinas engañosas? Viendo, ¿verdad?, tratando de hacer ver que Cristo es una criatura. No es una criatura, es verdadero Dios, ¿no? Y en la divinidad, y en la humanidad de Cristo, en su encarnación, también se manifestó la divinidad de Cristo. Por lo tanto, podemos ver entonces estos dos elementos propios estos dos textos, propios del pensamiento de Hilario, y que nos enseña a ver precisamente cómo sigue él valorando y profundizando este misterio desde el ámbito latino, para que ustedes lo conozcan.